Buenos días tengan todos. Feliz domingo. Hoy estamos ya en lo que se conoce como el tiempo ordinario del calendario litúrgico y es el tiempo en que vamos a caminar con Jesús en la construcción de su iglesia hasta culminar con la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y el establecimiento de su reino. Así que después de Pentecostés, en que el día que nació la iglesia, pues estamos en esta formación, acompañando a Jesús en esta conformación de su iglesia. Y bien, vamos a iniciar hoy con un mensaje por demás interesante. Es un mensaje que nos trae una enseñanza profunda donde destaca el gran amor de Dios por sus hijos y el gran poder que tiene para salvarnos a todos. Y viene el tema de esa semana es Dios el libertador. Y el mensaje de hoy se llama Entregado con un propósito y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, de los versos del 26 al 39. Y en este pasaje vemos que Jesús libera a un hombre de la sujeción de los malos espíritus. Lo libera para que él pueda declarar las buenas nuevas y mostrándonos que ninguna situación está más allá del poder salvador de Jesús. Y bien, vamos a comenzar. Ustedes han escuchado la palabra legión. ¿Qué connotaciones tiene? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra legión? Pues bien, y es que hay pocas líneas de la Biblia que hayan inspirado más historias y creaciones. Y este concepto de una horda de demonios atrapados dentro de una sola persona ha dado lugar a historias de todo tipo de ficción, ya sea en el género del terror, de ciencia ficción o fantasía. Y lo podemos encontrar en películas, libros, cómics y hasta en juegos de computadora. Y en casi todos los casos, las implicaciones de este pasaje se malinterpretan y se subestiman. Vamos a ver por qué. Y si bien las historias y los personajes inspirados por el encuentro de Jesús con los demonios de Gerasa pueden ser convincentes, la desafortunada verdad es que la mayoría no logra apreciar el alcance de la historia de liberación que se cuenta en este pasaje. Por lo general, el enfoque está completamente en los demonios y las interacciones de Jesús con ellos. Pero para apreciar lo que Jesús hace aquí, comenzaremos por conocer cuál es el nombre de esta horda de demonios. Pero primero vamos a leer parte de nuestro pasaje del día de hoy. Y vamos a leer desde el versículo 26 al 29 del Evangelio de Lucas, que dice así. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre y se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Pues bien, como vemos aquí, Jesús es recibido por este individuo cuando baja a tierra de un bote. Y esta es una información reveladora, especialmente porque hemos sabido otros detalles de la vida de este hombre, porque se nos dice que estaba desnudo, que no vivía en una casa ni en el desierto, sino en las tumbas.
Ahora, este personaje tiene rasgos macabros. Tal vez te recuerden a personajes como Gollum del Señor de los Anillos. ¿No es así? Bueno, y para agregar a su apariencia macabra, tenía cadenas colgando de él. Ahora, esta imagen de su apariencia y el estilo de vida que tenía juegan con nuestra imaginación y podemos crear otras imágenes que nos acompañan durante este hecho, ¿verdad? Bueno, te pregunto, hermano, ¿has viajado en avión, en tren o en autobús? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿has anticipado que alguien espera tu arribo? A lo mejor sí, ¿verdad? O a lo mejor no. Y es que la terminal de llegadas suele ser un lugar bullicioso, lleno de personajes coloridos, de felices encuentros. Pero, ¿imaginas bajar del autobús o del avión y encontrarte frente a un hombre musculoso, desnudo, cubierto de cadenas? Ciertamente, esta es una historia memorable. Bueno, suponiendo que sobrevivas al encuentro, ¿verdad? Es que Lucas nos describe con vívidos detalles a este personaje sui generis. Y quizá la descripción de este hombre y del estado en que se encontraba es lo que se debe resaltar. Ahora, recordemos que Lucas es intencional sobre lo que incluye en su evangelio. Y pocas palabras están escritas sin propósito ni intención. Todo lo que escribe hay que tomarlo en cuenta. Y para entender por qué Lucas incluyó esto, debemos recordar un detalle clave sobre este individuo. ¿Saben qué, hermanos? Este individuo era una persona real. Como dijimos hace un momento, el foco está en Jesús y los demonios, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar en esa persona que está sufriendo y es una persona real. Y pues como podemos deducir, durante muchos años, este pobre individuo quebrantado había vivido privado de las necesidades básicas de la vida. Sufrió exposición a la intemperie y vivía en cementerios. Había sido agredido y encadenado, pero aun cuando rompió sus cadenas, estas permanecieron atadas a él. Y sin duda sufría de llagas donde las ataduras habían desgastado su piel. Así que nos damos cuenta que el hombre que abordó a Jesús en la orilla de Gerasa era uno de los hijos de Dios, que vivía en el dolor, sufría solo y soportaba una existencia como ninguna otra. Y si te das cuenta, y tal vez estés de acuerdo conmigo, si alguna vez hubo un alma en necesidad de salvación y liberación, era esta. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando leemos las historias compartidas en los evangelios, nos resulta fácil olvidarnos de que son seres humanos que viven y respiran, que sienten, que piensan, que sufren, que se alegran. Y no sabemos qué llevó a este encuentro. Podemos especular un poco y podemos preguntarnos, ¿dirigió Jesús la barca para desembarcar cerca del hombre? ¿Tú qué crees, hermano? ¿O sabía el hombre que Jesús venía? ¿Qué te parece? ¿Había sido testigo cuando la tormenta se calmó? ¿O alguna pequeña parte de él que todavía tenía el control lo había llevado a buscar la liberación? Podemos seguir haciéndonos preguntas y tal vez no encontremos una respuesta, pero lo que sí sabemos es lo que pasó después. Porque Jesús inmediatamente comenzó a expulsar a los demonios del hombre y en respuesta ellos suplicaron misericordia. Los demonios suplicaron misericordia. Y el hombre que no podía ser sometido se derrumbaba en la presencia de Jesús. El hombre que no podía ser atado queda paralizado por la gracia de Dios cuando se encuentra libre de sus ataduras espirituales. Amén. Vamos a continuar. Vamos a leer ahora los versículos 30 y 31 de Lucas 8, que dice así. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo.
Ahora, ¿qué valor tiene saber el nombre de un demonio? Bueno, esta es la pregunta que debería surgir en nuestra mente cuando leemos esta sección, ¿verdad? Como ya se ha dicho, la respuesta dada por el hombre en nombre del demonio ha inspirado innumerables formas de literatura y arte, pero principalmente por razones equivocadas. A veces este nombre, perdón, nos recuerda la fuerza de trabajar en equipo para superar dificultades. Pero en este relato, el poder de las fuerzas demoníacas en el hombre es el enfoque principal. Y su presencia le ha dado una fuerza sobrehumana y lo ha sostenido en circunstancias en las que otros se habrían marchitado. Y de hecho, su fuerza se destaca por las implicaciones militares de su nombre. Una legión no era solo un número alto, no, era una unidad militar compuesta por 5.200 infantes de élite, más tropas de apoyo. Y en aquel tiempo las legiones romanas eran famosas. Y no eran la suma del ejército de Roma, sino la infantería pesada de élite. Lo mejor de lo mejor, ¿no te parece? Así que al declararse legión, los demonios de Gerasa estaban haciendo una declaración sobre su naturaleza más allá de los números. Eran realmente poderosos y peligrosos. Imagínense un cuadro de élite de ángeles caídos llenos de malicia, de odio y de rencor. Bueno, es importante que notemos esto, no porque necesitemos saber para poder luchar contra tales fuerzas nosotros mismos, es más, ni podemos, sino por lo que nos dice el total desprecio de Jesús por este poder peligroso. Y entonces se impone la autoridad indiscutible y el poder de Jesús. Veamos en los versículos del 32 al 33, que dice así. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Hermano, nota el tono que los demonios usan cuando le hablan a Jesús. Desde el momento en que se encontraron con Jesús, están desesperados. Su tono es de capitulación, no de conflicto. Y esta poderosa legión del abismo, la élite de los ángeles caídos de Satanás, que se cuentan por miles, son absoluta y completamente impotentes ante el Hijo de Dios. Amén. Y Jesús no necesita luchar con ellos. No hay ida y vuelta. No necesita reunir su fuerza ni pedir ayuda. Y aunque el diablo había tratado de tentarlo con poder y autoridad, después del tiempo de Jesús en el desierto, vemos aquí que el verdadero alcance de su poder y autoridad es absoluto. Así que, hermanos, debemos recordar que no existe una batalla dualista entre el bien y el mal en la doctrina cristiana. No, Dios no está sujeto a la tercera ley de Newton, porque no existe una reacción igual u opuesta a su bondad. Como se dice en Juan 1, las tinieblas no han vencido a la luz, ni siquiera es una posibilidad. Así que la razón por la que Lucas incluyó todos los detalles sobre la condición de este hombre fue para demostrar todo el poder de la liberación de Jesús, porque no hay nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios en Jesús. Y también fue para demostrar el impacto destructivo de los demonios sobre la vida del hombre. El rápido final de los demonios en la manada de los cerdos nos demostró las consecuencias finales de la rebelión contra Dios. Porque así como seguir a Jesús trae vida y liberación, vivir en oposición a Él trae muerte y destrucción. Y es que su bondad nos penetra, nos llena, nos sostiene, y su ausencia lleva a la asfixia y a la desesperación. Como vemos, la destrucción causada por los demonios, tanto al hombre como a los cerdos, también nos demuestra el alcance total de las maquinaciones de los poderes y autoridades de este mundo. No los minimicemos. Han perdido la guerra y lo saben. Legión se rompe y se rinde en el momento en que ven a Jesús.
Así que debemos asumir que Satanás y sus fuerzas no se hacen ilusiones de victoria. Están amargados y resentidos, arremeten y causan daño, no para ganar batallas, sino solo para lastimar a aquellos a quienes Dios ama. Y entonces vamos a ver el desenlace de esta historia y vamos a leer los versículos del 34 al 39, que dice así. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Y los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Y entonces la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Dios había hecho por él. Amén. Y se nos dice en Marcos 5:16 la razón completa por la cual la gente rechazó a Jesús. Porque es malo para el negocio, aunque tienen miedo de su poder, aunque han sido testigos de un milagro de una escala sin precedentes, su propia comodidad y seguridad siguen siendo barreras para el mensaje de liberación que trae Jesús. Es que el mensaje aquí es poderoso. Un hombre atado por un ejército de demonios encuentra la salvación aparentemente sin esfuerzo, pero a veces nos negamos a reconocer la bondad de Jesús porque estamos atrapados en nuestra propia codicia y miedos. Ahora, hermano, ten en cuenta el impacto total de lo que ha sucedido aquí. Veamos. Tenemos la figura macabra que describimos antes. Un hombre desnudo, magullado, encadenado y salvaje durante varios años. Y sin embargo ahora se sienta tranquilamente, completamente vestido y desencadenado. Así que el miedo que la gente siente ante esta vista es probablemente doble, como el miedo que tienes tú cuando te presentan un animal domesticado que por derecho propio debería ser salvaje. ¿No te parece? Y bueno, para la gente de esta zona, este hombre probablemente era considerado como un oso, o un león, o un lobo. Y sin embargo, ahora se sienta a los pies de Jesús y aquí tienes la segunda fuente de su miedo. ¿De quién tienen miedo? De Jesús. Vamos, ¿quién es ese hombre que tomó al hombre salvaje de Gerasa y controló los espíritus dentro de él? ¿Te das cuenta, hermano? Pues mientras que muchas personas rechazan a Jesús, este hombre ha abrazado la liberación y la salvación y busca seguir a Jesús. Y cuando estaba fuera de sí, le rogó a Jesús que lo dejara en paz. Y ahora en su sano juicio, le ruega a Jesús que esté con él. Y sin embargo, Jesús tiene otros planes para él. No fue salvo para guardar el mensaje de su liberación para sí mismo, sino para compartirlo. Y entonces el hombre no solo lo hace, sino que lo hace con pasión. Así es que veamos lo que dice para ver el paralelo que existe entre el último versículo de nuestro pasaje, donde Jesús le dice al hombre, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Amén. Hermanos, nosotros también hemos sido entregados con un propósito. Este hombre fue entregado con un propósito. Contar las maravillas de la liberación, las maravillas del amor de Dios, las maravillas de la gracia, las maravillas de la sanación, de la liberación, de todo lo que Jesús trae para nosotros. Y la liberación del hombre de Gerasa nos muestra cuán completo es el poder de Jesús. Y nos recuerda que no hay parte de nuestras vidas que no pueda ser superada por su amor y por su gracia. Incluso si fueras alcanzado por una legión de demonios,
Sabes muy bien que Él te buscará, te levantará y te librará de cada uno de tus demonios, sin importar cuáles sean. Amén. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza tan profunda de tu gran poder, pero también de tu gran amor. ¿Cómo pudiste liberar a este hombre y sacarle su naturaleza misma de ser un hijo de Dios, de ser tu hijo, de que necesitaba ser liberado, de que necesitaba ser sanado? Así, Padre, tú vienes a nosotros y nos liberas de nuestros demonios, nos liberas de nuestras enfermedades, de nuestra situación. Y Padre, confiados completamente en ti, seguros de tu amor, nos entregamos a ti y te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.